Con el estallido de la onda expansiva del titán colosal en los puertos cargueros de Marley, que facilitó el escape de las tropas pertenecientes a la isla Paraíso, surgieron en la comunidad de seguidores de la serie una enorme cantidad de preguntas y cuestionamientos acerca de cuál sería el poder alcanzado por el portador de esta descomunal transformación, Armin Arler. Sin embargo, este épico momento a mí me trasladó a varios capítulos más atrás, siendo más concreto a la temporada anterior, la tercera, y al episodio titulado Sol de Medianoche, que para quienes no tengan tan fresco el tema de los títulos y las numeraciones, déjenme recordarles que se trata del capítulo en el que tanto Hanji como Levi, este último con mayor influencia, decretaron que el próximo heredero del titán cambiante iba a ser el joven estratega criado en el distrito Shiganshina y no el comandante Erwin Smith. Y la pregunta, o más bien las preguntas, serían las siguientes. ¿Fue acertada esta decisión? ¿Estuvo correctamente fundamentada? Narrativamente, ¿está bien construida? Eso es en lo que vamos a ahondar el día de hoy. Ahora bien, pongámonos primero en contexto. Luego del fallido intento de secuestro hacia Eren por parte de Reiner y Bertolt, estos se dan a la fuga, aunque poco tiempo después la Legión de Reconocimiento, las Alas de la Libertad o como quieran decirles, consiguen hacerse con su ubicación y dan inicio a una arduamente premeditada estrategia de combate. Una vez ahí, los escuadrones quedan divididos en tres partes de un mismo campo de batalla. Por un lado, el equipo de Mikasa, Jan, Hanji y los demás, que le hacen frente al titán acorazado. Por el otro, Erwin y Levi, acompañados por decenas de reclutas que se enfrentan al titán bestia, quien hasta ese momento no estaba dentro de los planes del grupo de exploración, lo que significa que cayeron en su emboscada, sorpresa que les costaría muy caro. Y por último, y lo que todos estaban esperando, la fuerza descomunal de Eren en modo titán, sumado a la inteligencia resolutiva de Armin, contra el titán colosal. Por supuesto que si estás acá, ya conoces el desenlace de estos enfrentamientos y de este arco en general. Tanto Erwin como Armin, cada uno a su manera, sacrifican sus vidas en pos del cumplimiento de la misión, y a las fuerzas enemigas no les queda más remedio que retirarse y optar por huir. Pero eso sí, no sin sacrificar algo de mucho valor a cambio, el tener que dejar atrás a uno de sus camaradas y una pieza clave en su lucha por reconquistar Paradise. A partir de este punto es en donde surge el debate. Tenemos a dos hombres caídos, al suero de titán en forma de inyección, y solo una única posibilidad de traer a uno de vuelta a la vida. Evidentemente, la conclusión de los protagonistas, y por ende también la del autor, Hajime Isayama, fue rescatar a Armin de las entrañas del Averno. Sin embargo, en mi opinión no fue para nada la elección correcta porque rompió, aunque sea por unos instantes, la verosimilitud que venía desarrollando la serie de forma impecable. Entiéndase verosimilitud como credibilidad. Si no, analicemos. En primer lugar tenemos al ya antes mencionado Erwin Smith, comandante número 13 del Escuadrón de Exploración y principalmente reconocido y respetado por su perspicaz inteligencia. Un hombre intelectual, soberbio estratega, bueno en combate y no solo capaz de morir por sus ideales y su gente, sino también con la capacidad de convencer e inspirar a otros para que mueran por la misma causa junto a él. También es el desarrollador de la formación a larga distancia para detección de enemigos, estrategia que benefició mucho a la Legión, ya que aportó en un 30% más de posibilidades de que los soldados no mueran durante las exploraciones. Estas características son las propias de un líder. Se trata de liderazgo puro y duro, una persona con muchísima experiencia, carisma, litros de sangre bajo sus suelas
y convencido de sus ideas hasta tal punto de ser capaz de llevarlas consigo hasta los últimos instantes de su existencia. Recordemos que durante el planeamiento de la detención del titán femenino, los altos mandos intentaron encarcelarlo, solo para que acabe muriendo junto a sus soldados, sirviendo de distracción para que Levi pudiera detener al titán bestia. Y por el otro lado tenemos a un chico que promete. No me malentiendan, para nada Armin me parece un mal personaje. De hecho, él era verdaderamente inteligente, brillante para su edad. Pero teniendo en cuenta que lo que está en juego es el futuro de la raza humana, me hubiera parecido más lógico que su arco de personaje hubiera cerrado ahí, sacrificándose y probándose a sí mismo y a nosotros como espectadores que sí poseía ese don / característica de la que siempre pareció carecer, la valentía. Porque no nos engañemos, Armin nunca destacó por sus dotes como guerrero a pesar de ser un miembro del grupo de exploración. Más bien era un soldado promedio, diría yo. Eso sí, retomando el tema del contexto que rodea a la historia, el de los titanes y el de la humanidad reducida a su 30% de población, el conflicto necesitaba de alguien que estuviera disponible ya mismo. No podían titubear o dudar. No contaban con el tiempo de poder explicarle a un infante el cómo funcionan las cosas. No podían prepararlo. Además, si lo pensamos a futuro en cuanto al desarrollo narrativo de los personajes, la muerte de Armin ayudaría aún más a justificar la personalidad fría, cruel, descontrolada y despiadada del Eren que estamos presenciando en esta cuarta y última temporada. Lo mismo aplicaría con Mikasa, ya que el odio y el rencor hacia Marley sería aún mayor luego de perder o que le arrebataran a uno de sus mejores amigos de la infancia. Perdón, quise decir luego de perder a uno de los miembros de su familia. Eso sí, vos no le das una responsabilidad enorme, gigantesca y además un arma de destrucción masiva a un cadete con potencial si al lado tenés a Hans Landa. Es incoherente, no tiene sentido, fue un plot armor o un plot revival que se sacó de la manga el creador porque quería seguir contando con el trío inicial de amigos hasta el final de la obra. Y sí, es cierto que Erwin se había corrompido por su deseo personal de probar que su padre tenía razón, deseando a toda costa llegar hasta el laboratorio de Grisha Jäger y hasta llegando a poner en un segundo plano a la vida de sus hombres. Pero esto, además de ser un defecto que complejiza mucho más a la mentalidad del personaje, ya que es una prueba irrefutable de que es un ser humano con defectos y virtudes, es la antesala para que a fin de cuentas Smith acabe haciendo lo correcto, renunciando a su sueño personal y apostando por el de toda una especie. Otra cuestión que también me genera cierto grado de pena es el argumento con el cual algunos fans acérrimos de la serie, y sobre todo del personaje de Levi, justifican las acciones llevadas a cabo por este último. Es decir, la propia visión que nos comparte Shingeki acerca del por qué se resolvieron las cosas de esa manera. Aparentemente las emociones que condujeron al hombre más fuerte dentro de las murallas a dejar descansar en paz a su amigo, hago énfasis en la palabra amigo, fueron el cariño, la piedad y sobre todo la compasión, ya que el devolverlo a la vida sería condenarlo a seguir padeciendo y lidiando con el infierno en el que ha vivido, al igual que todos sus camaradas, desde el día de su nacimiento. Esto es muy bonito, muy sentimental y hasta cierto punto puede llegar a interpretarse como correcto. Sin embargo, si prestamos atención al vínculo ya no de colegueo y subordinación, sino más bien de auténtica amistad que mantenían Levi y Smith,
¿No suena extraño que el Ackerman privara a su amigo de la posibilidad de cumplir su mayor anhelo en la vida? Ya ni siquiera interpretemos la situación desde un punto de vista paramilitar, sino desde la subjetividad de un hombre que tiene en sus manos el poder de hacer que su hermano de otra madre se realice como persona, cumple el deseo del que ha sido esclavo y que lo ha movilizado a lo largo de todos sus años de existencia. Y acá, justo acá, es en donde me chirría. Un Levi entre lágrimas, dejando descansar a su comandante y camarada junto a Petra, Auro, Isabel, Furlan e incluso Kenny, tras sus últimas palabras creyendo que es un niño en la escuela queriendo demostrar que su papá no estaba equivocado, cediendo el suero de Titán a Eren y Mikasa y jurando cumplir con su promesa de erradicar de la faz de la tierra a Zeke Yeager. No sé ustedes, pero en lo personal si hay algo que me encantaba de los primeros capítulos de la serie y que extrañé bastante durante el resto de esta, es la sensación de peligro real, de que tanto principales como secundarios podían palmarla en cualquier instante o momento. Y si bien no es esperable que el protagonista muera hasta el final, a menos que seas Alfred Hitchcock, y créanme que Hitchcock solo hubo uno, me resulta más interesante o atractivo consumir un producto en el cual todos se encuentran bajo las mismas condiciones en cuanto al manto famélico de la muerte, como en Psycho Pass o Evangelion, que uno en el que el elenco de principales parecen tocados con la varita mágica de la vida infinita del GTA San Andreas.